Muy buenas tardes, buen provecho para todos. Vamos a iniciar con el segundo tema del día de hoy, el segundo y último tema, tal y como aparece en el programa. Vamos a abordar el tema en dos partes. La primera parte son los aspectos normativos de la Cuenta General de Compensación del MER, aprobada mediante la resolución 31/2018. Luego de examinar o de relatar un poco los aspectos normativos, vamos a abordar la aplicación de la misma, es decir, consideraciones operativas para la implementación de la Cuenta General de Compensación. Así que, esperando que todos hayan tenido un buen provecho, yo voy a abordar el tema. Tal vez para iniciar, contar un poquito la historia de este tema, porque creo que vale la pena hacer algunas reflexiones previas. Esta Cuenta General de Compensación del MER ya lo teníamos analizando cerca de 2-3 años atrás, cuando veíamos los flujos de dinero de la transmisión. Sí, una de las primeras cuestiones que veíamos es de que, como está diseñado actualmente, digamos, el flujo de los dineros, pareciera como que estuviéramos lanzando una señal, algunos lo llamaron perversa, dado que, se premia al que hace la congestión. No se le castiga, sino que al contrario, todo lo que estamos haciendo ahora es dándole dinero a todo aquel que hace restricciones. Pero va más allá todavía el problema, de que no solo le dábamos el dinero, sino que perdimos de alguna manera la posibilidad de orientar hacia dónde debería darse ese dinero. ¿Por qué razón? Porque, en un momento determinado se aprobó de que las regulaciones nacionales decidieran los destinos de estos dineros. Entonces las regulaciones nacionales, pues sí, con una óptica tal vez un poco nacionalista, pues no llevaban o no llevaron nunca ese dinero hacia, por ejemplo, los refuerzos para aliviar las congestiones, sino que fueron otros destinos los que se abordaron para ese flujo de dinero. Entonces, repito, esto tiene ya una estudio de poco más o menos 2-3 años de que lo hemos estado observando, y ahora pues ya el 1 de abril ya comenzamos a aplicarlo. Yo voy a abordar el tema, voy a compartirlo con ustedes, desarrollando 5 puntos. Creo que vale la pena, porque a veces uno asume de que todos tenemos la misma percepción sobre cada uno de esta temática, y creo que es conveniente, por parte, de nuestra, hacer algunas aclaraciones iniciales para que se pueda entender nuestro punto de vista sobre la cuenta. Entonces, por eso, y como una primera, entrada al tema, vamos a hacer una aclaración sobre cómo vemos nosotros el concepto de los CBTs, los cargos variables de transmisión. Una vez que nosotros tengamos aclarado, o para que ustedes quede claro nuestro punto de vista del concepto del cargo variable de transmisión, entonces vamos a abordar los objetivos de la Cuenta General de Compensación, ¿sí? ¿Qué es lo que se persigue a través de la cuenta? Luego voy a referirme a algunas consideraciones regulatorias de la Cuenta General, ¿verdad?
de tal manera que, digamos, a través de las mismas podamos también repasar qué fue lo que en su momento el regulador revisó y qué fue lo que, digamos, sobre qué punto reflexionó para esta cuenta. Después de esas consideraciones, vamos a ver la aplicación. En esta aplicación no es más que, digamos, ver un panorama general. Yo no voy a entrar a temas de detalle numérico, que eso lo va a hacer muy bien el operador regional. Va a dar un ejemplo después de que exponga estas cuestiones considerativas. Y nos pareció muy interesante también compartir con ustedes los resultados de la consulta pública. Quiero recordar a todos los que están aquí, y sé que lo tienen presente, sin embargo vale la pena decirlo, es que la CRI, de acuerdo a la norma, cada vez que hace, digamos, una modificación a la misma, pasa por una consulta pública. Una consulta pública que entre sus objetivos está precisamente darle claridad y transparencia al actuar del regulador, ¿sí? Esa es, digamos, la tónica que se ha tenido, y por lo tanto aquí pues entonces nos parecía una buena oportunidad como para reflexionar un poquito sobre los que digamos participaron en esta consulta. Bien, entonces vamos a ver un poco el tema de la aclaración del concepto del cargo variable de transmisión. Esta es una cuestión, digamos, normativa. El cargo variable de transmisión es el cargo que resulta en el predespacho regional que pagan al MER todos los agentes no transmisores por sus transacciones regionales, de forma explícita en contratos o implícita en el mercado de oportunidad, ¿verdad? Calculado a partir de la multiplicación del diferencial de los precios ex ante, ¿verdad? El nodo de retiro menos el nodo de inyección, por la energía declarada en el caso de los contratos, o bien por la energía despachada en el caso de la oportunidad. El CVT, el cargo variable de transmisión, puede resultar como abono si el diferencial de precios resulta negativo. Aquí también un poco, digamos, recordar que este cargo, digamos, se ve afectado por en dos escenarios, ¿sí? El primer escenario es cuando el CVT resulta precisamente que el volumen de transacciones no supera la capacidad operativa de la red en el predespacho regional. Eso entonces lo que va a representar básicamente son las pérdidas de transmisión y según lo que hemos visto, pues los valores son bastante marginales. Sin embargo, el otro escenario en el que se calculan los CVTs, pues sí está cuando hay congestiones, y ese es el problema que les decía al principio, ¿sí? Ahí es donde en realidad cobra vigencia o cobra importancia el cargo variable de transmisión, ¿sí? Y es cuando el volumen de transacciones supera la capacidad operativa de la red. Cuando se da ese escenario, entonces lo que digamos determina el CVT ya es la voluntad de los agentes a querer pagar sobre ese servicio. Ya es una cuestión que sale ya, digamos, perfectamente de la parte física y entra a funcionar la competencia del mercado para poder determinarlo, ¿ya? Entonces, por otro lado, el CVT hasta ahora, ¿verdad? Hasta el 31 de marzo de 2018, es utilizado, ¿verdad?, como abono o cargo, según el diferencial de precios, asignando a los agentes transmisores y operadores. Aquí, digamos, aclarar que a los operadores es por el tema de los tramos de la no RTR, que aparecen los operadores como,
digamos, asignados en este cargo para su internalización según cada regulación nacional, ¿ya? También ahí es donde decía, bueno, perdimos un poco el control del tema. ¿Qué es lo que se pretende con la cuenta general? Que a partir del 1 de abril de este año, ya entonces el flujo de dinero ya no va a ir para los agentes transmisores ni a los operadores nacionales, sino que va directo al cargo complementario que paga la demanda regional. Aquí un poco la reflexión es esta, digamos, todos conocemos que la transmisión, el 90-95% de la línea CIEPAC la paga la demanda. ¿Sí? Ahí se paga, es decir, el cargo complementario soporta en ese porcentaje todo ese pago. Y el usuario final, pues hasta ahora, digamos, en gran porcentaje, no ve el beneficio del uso o del pago de esa red. ¿Sí? Solo le pasamos el costo o la factura de la línea y en, digamos, muy pocos de los países trasladamos los beneficios a la demanda final. Sí, y eso creo que es una tarea que tenemos por delante y lo estamos trabajando y de la mano con la regulación nacional para que en realidad, digamos, los fines del tratado se cumplan. No sé si alguno de ustedes recuerda, digamos, el tratado marco del mercado eléctrico regional, pero uno de los fines precisamente es que los habitantes de la región se vean beneficiados por el mercado eléctrico regional. Entonces, por ahí la tarea anda pendiente, digamos, en ese sentido. No quiero decir en todos los casos, pero sí, digamos, en la gran mayoría vemos que hay una debilidad, ¿ya? Hay una debilidad. Bien, entonces ese es el cargo variable de transmisión. Sin embargo, sabemos nosotros que solo el cargo variable de transmisión por sí, digamos, ahora no existe, sino más bien este cargo, digamos, se da en escenarios donde hacemos subastas. Se hacen subastas con periodos de validez anual y mensual. Y entonces, producto de la subasta, incide precisamente en, digamos, el resultado de la transmisión. Y en el resultado de la transmisión, que, digamos, afecta de alguna manera a los transmisores o a la demanda. Fíjense que, por un lado, digamos, como ya había mencionado al principio, aquí las transacciones regionales, que son la mayoría de los que están aquí y que nos acompañan, digamos, pagan en sus empresas, son los agentes no transmisores, pagan SCBT. Luego, muchos de ustedes también, lo que hacen es que participan en las subastas de derechos de transmisión. Al participar en la subasta de derechos de transmisión, tiene dos efectos. Una es, viene y, digamos, pagan el valor del derecho de transmisión, que es el IBDT. Por el derecho que adquieren, ponen el dinero, ¿ya? Y, digamos, entra como un ingreso a el servicio de transmisión. Pero así como pagan y se hacen, digamos, responsables, también tienen un beneficio. Y el beneficio es que, digamos, se les va a corresponder en la alícuota que pagan el derecho de transmisión,
con lo que le llamamos la renta de congestión, ¿sí? La renta de congestión es lo que se le paga al que compró el derecho, porque alguien use esa capacidad que él compró. Y la paga tanto él a través de operar su contrato, o bien un tercero que por él viene y hace, digamos, uso de esa capacidad. Entonces, el tema está que, digamos, está el CBT que pagan las transacciones, esto es lo que se recoge del MER. Entonces viene y al hacer la cuenta el operador lo que dice es, bueno, a estos CBT voy a tener que pagar la renta de congestión de estos que me compraron derecho, ¿sí? Y luego tengo el CBT neto. Pero ahí no se queda la cuenta. Algunas veces, digamos, y lo hemos notado por algunos, solicitudes que nos presentan, es que se quedan hasta aquí los transmisores. Dicen, mire, yo aquí me están cobrando. Pero hay que aclarar que a este CBT neto se le agrega el IBDT, o sea, al transmisor se le paga, ¿sí?, el ingreso por venta de derechos de transmisión. Y entonces esto va a ser al final el ingreso que se tiene del MER. Es decir, y ese ingreso, pues sí, hasta ahora y históricamente, digamos, ha representado en los de 2015, de 2013 para acá, 48 millones de dólares. Eso es lo que, digamos, este mercado ha dado por la transmisión. ¿Ya? Y entonces, y vuelve otra vez la pregunta, ¿verdad? Mire, ¿y esos 48 millones en dónde están? Y las respuestas son variadas. El tema es que no tenemos refuerzos, ¿ya? Y no tenemos ampliaciones, y la red está exactamente igual de 2013 para acá, ¿ya? Bien, entonces, con esta, digamos, reconocimiento de qué representa, digamos, el servicio de transmisión, voy a hablarles sobre los objetivos de la cuenta general de compensación, que para compartirles un poco, tuvimos una actividad con varios de los que están aquí presentes, viendo el tema del mercado eléctrico mexicano. Allá no tienen una cuenta general de compensación, sino un fondo de compensación. Son un poco más generosos, porque no solo se van al fondo de compensación de la transmisión, sino van más allá, va a toda la parte del mercado. O sea, claro está que ellos lo tienen ahorita solo en términos de planteamiento a nivel, digamos, todavía de ¿cómo se llama?, de papel. Creo que ya a la hora de la aplicación se hace un poco más complicado estas situaciones. Bien, entonces, el objetivo se basó en considerar lo establecido en el capítulo 12, sistema de liquidación, donde los agentes transmisores deben recibir el ingreso autorizado mensual, ¿sí?, por su servicio de transmisión, sin experimentar cargos o abonos derivados del MER y de las asignaciones de derechos de transmisión. Es decir, ¿qué es lo que estábamos haciendo hasta ahora con los agentes transmisores? Le estábamos dando todo el CBT sin límite,
Se estaba trasladando lo que se recogía del mercado y lo disponíamos en la bolsa del transmisor. ¿Ya? Eso fue una decisión en su momento transitoria y no me quiero detener a las motivaciones de por qué se dio en esa resolución, esa decisión, ¿sí? Y que de alguna manera, digamos, nos apartábamos del diseño original del mercado eléctrico regional. Porque en el diseño original, si algunos por ahí lo revisan, van a coincidir que efectivamente, como estaba diseñado, el tema es que al transmisor hay que asegurarle un ingreso autorizado regional únicamente, ¿ya? Porque al quitar, digamos, esa señal, también, digamos, se entra, y lo vamos a ver más adelante, en otros efectos que pueden ser incluso adversos al mismo, digamos, transmisor. El otro objetivo de la cuenta general era un poco lo que ya me había referido antes, y es que se desmotiva la premisa de a mayor limitación de transmisión, mayor ingreso. ¿Sí? Hay áreas de control que hasta este momento, digamos, las congestiones les paga el cargo complementario. La pregunta es, ¿qué puede motivar, digamos, a esta área de control a que el flujo de dinero pues se reoriente? Nada, más bien va a limitar más. Porque si hasta ahora le tenía, digamos, el pago del cargo complementario, se va a motivar a congestionar más. Entonces, de ahí, partiendo de estos objetivos, se plantearon consideraciones regulatorias para crear esta cuenta. Y la consideración inicial fue que la cuenta contempla la aplicación del principio establecido en el reglamento del mercado eléctrico regional, de remunerar el servicio de transmisión regional prestado por los agentes transmisores con base al ingreso autorizado regional, de forma mensual, sin generar ingresos ni cargos adicionales a dichos agentes, de tal forma que los excedentes o faltantes generados en el MER en conceptos de CBT neto e IBDT sean acumulados en una cuenta general de compensación. Por eso decía que actualmente, digamos, se ve como muy motivador para un transmisor venir y que no tenga límite en el ingreso, pero resulta que también tiene efectos que pasan cargos para el transmisor. En particular, hay un área de control que nos dice, mira, a mí no me metas en esos líos de andar viendo que me des dinero, porque tampoco voy a aceptar que me lo quites. A mí ni quiero ingreso, ni quiero que me cobres nada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está en el entendido que la red de transmisión nacional está pagada por los sistemas nacionales. Es decir, y además, en el reglamento del mercado aparece un numeral en el que dice, mire, CRIE y Regulador Nacional velen porque los ingresos a los transmisores nacionales
no se excedan de lo que cada uno de los entes, digamos ya sea regional o nacional, fijen. Es decir, usted reconózcale la red, el pago de la red, ni le dé más, ni tampoco le quite nada. Lo anterior permite que luego de pagar el respectivo ingreso autorizado regional mensual a los agentes transmisores, se disponga de los excedentes netos del MER para fines regionales, como el reducir de forma directa el cargo complementario que pagan las demandas de América Central. Eso es. Claro, ahí el tema es ¿y cómo se lo vamos a devolver? Ya lo vamos a comentar más adelante. Otra pregunta es, mire, ¿y quién va a tener todo ese dinero? ¿Y cómo se va a ver de que no se va a ir para otro lado? Y toda la parte esta de la transparencia y digamos, el producto financiero que pueda tener. Créame, todos esos aspectos fueron, digamos, observados, fueron estudiados y están incluidos dentro de esa resolución. Otras consideraciones regulatorias que nos parece importante dejarlas aquí con ustedes es que no se modifica la operación comercial del MER. Para la tranquilidad de todos los agentes, esto para ustedes como que nada estuviera pasando. ¿Ya? En ninguno de sus procesos, únicamente tiene efectos en la conciliación, facturación y liquidación de los CBT netos e IBDTs, lo que había presentado en la diapositiva anterior, para los agentes transmisores y en el cálculo de los cargos complementarios. Tal como dije antes, los transmisores se les va a garantizar su IAR mensual y al cargo complementario le vamos a venir y ojalá, espero no me equivoque, podamos reducir esa carga, digamos, que tiene la demanda final. Eliminar los cargos y abonos por CBT neto e IBDT a todos los agentes transmisores, es decir, independizar el ingreso regional a los agentes transmisores de la variación de los diferenciales de precios nodales del MER. Apartarlos del riesgo de las transacciones. El agente transmisor es un agente pasivo, él no decide sobre los precios en el MER. ¿Por qué estamos, digamos, en este caso, metiéndolo al baile donde el pobre no tiene pareja? Consolidar en una cuenta general de compensación del MER los fondos derivados del CBT neto y el IBDT de todas las instalaciones. Aquí, digamos, ya no como, digamos, está planteado hasta ahora en el RMER, que es por instalación. Aquí lo que hacemos es una bolsa, la suma de todo el conjunto de las instalaciones, y eso es el final, digamos, el producto que vamos a ver. Y por último, es establecer la remuneración del servicio de transmisión regional a los agentes transmisores con base al ingreso autorizado regional. También se previó que hay que descontar de forma semestral del cargo complementario que paga la demanda regional un porcentaje definido por la CRIE del saldo acumulado en la cuenta general de compensación para cada semestre para reducir dicho cargo.
Aquí la pregunta es, miren, ¿por qué no descuentan todo? Bueno, porque digamos la cuenta, en principio, debe garantizar pagos y no podemos, digamos, venir y tomar todo el dinero y ser irresponsables, digamos, contra los pagos que en todo caso hay que hacer. Entonces, ahí está propuesto un porcentaje para descontar de esa bolsa. Ese descuento que se va a hacer en la bolsa se va a, digamos, a repartir en los 6 meses siguientes y que va a ayudar a pagar el cargo complementario durante ese semestre. Cada semestre vamos a hacer, digamos, esa cuenta, ¿verdad? Utilizar, digamos, los fondos de la cuenta para el pago de los IAR al pago de los ingresos autorizados regionales a los agentes transmisores propietarios de instalaciones existentes, ¿verdad? Ya podemos recordar cada uno que, digamos, la red de transmisión regional pues tiene como dos conjuntos de líneas, una que son planificadas, la planificada es la línea CIEPAC, que es la existente, y las demás son a riesgo. Y también nos queda claro, entonces, digamos, a qué es igual el IAR para estos tipos de ¿cómo se llama?, de instalación. ¿Ya? Digamos, para nosotros es importante darle seguimiento por tramo a los cálculos del CBT neto e IBDT. ¿Por qué razón? Porque ahí podríamos identificar, digamos, ojalá que no sea así, pero digamos, algún riesgo o alguna mejora, ¿sí?, dado el volumen de transacciones o, digamos, también declaración de contratos, en fin, que pudieran, digamos, mejorarse viendo el comportamiento del CBT neto y el IBDT. Repito, esto es solo de carácter indicativo, ya el transmisor ya no tiene que ver nada con esto. Es solo para la regulación, para hacer los estudios que considere necesarios y hacer mejoras regulatorias. Entonces, con esto, siempre pasa eso, ¿verdad? Es decir, esta presentación yo la vi, la corregí y de todos modos quedó el título con error. Pero bueno, siempre es así. Hay ampliación, dice, es la aplicación de la cuenta general de compensación. Va las disculpas, pero antes de que me digan, digo, ya lo había visto yo y se nos pasó de todas formas. Bueno, esta es una diapositiva de la aplicación de la cuenta general con la asignación actual. Ahora se está repartiendo el cargo variable de transmisión, el ingreso por venta de derechos a los agentes transmisores y operadores del sistema. El primer recuadro trata de representar el CBT neto, que está compuesto por las transacciones que pagan los agentes no transmisores, lo que se le paga a los agentes no transmisores que compraron derechos, ¿sí?, que es la renta de congestión. Esto, digamos, hay una asignación en cargos o abonos, ¿sí?, a los agentes transmisores, y luego, al final, se incluye el resultado del pago del ingreso por venta de derechos, ¿sí? Este proceso, decía, es el que históricamente, digamos, a la región, de 2013 para acá, ha producido los 48 millones de dólares. ¿Ya? Los agentes de transmisión y los operadores. Y los operadores
que estoy viendo, creo que me quedan 5 minutos. Tal vez he sido muy lento en el tema, pero... reciben los excedentes o faltantes de la operación comercial del MER. La operación comercial del MER produce excedentes por pérdida de transmisión o por congestiones. Existen casos en donde la operación comercial del MER produce faltantes debido a compensación de pérdidas nacionales, poco uso de la capacidad de transmisión para pagar la renta de congestión. Este es un tema relacionado con la operatividad o no de los contratos firmes, que ahora hemos superado con creces. Si uno mira el 2015 y ahora mira el 2018, la operatividad del contrato, pues sí, es relativamente mucho más grande actualmente que lo que inicialmente, digamos, vimos. Inicialmente vimos unos derechos firmes y contratos firmes asociados, más que para abastecer o garantizar un suministro, vimos como una posibilidad incluso de arbitrar mercados. Entonces había un poco uso, digamos, de ese tema, con la consecuencia pues que afecta los ingresos en la transmisión. Sin embargo, y esto quiero recalcar, la historia del MER ha demostrado que hay más excedentes que faltantes en términos generales. Lo que nos ha dicho la historia, miren, lo que he visto es que ha sido líquido el mercado y hay fondo suficiente para pagar la transmisión. Eso es lo que nos ha dicho la historia. Claro está que alguien podría decir, no, pero es que puede haber un problema. Sí, bueno, miles de problemas. ¿Qué es lo que pretendemos con la aplicación de la cuenta? Es ordenar el flujo de dinero únicamente. Eso es lo que digamos, estamos tratando de proponerles a ustedes, o ya no de proponerles, ¿no?, sino que más bien de presentarles lo que va a hacer a partir del 1 de abril. Fíjense que ahora el producto de esta caja que teníamos allá, que era para los transmisores, que es el CBT neto y la renta de congestión, todo va a la cuenta general de compensación del MER. Sumamos los ingresos por las subastas y entonces hacemos pagos para los agentes transmisores. Hay que garantizarles a ellos el pago ese. No se generan cargos o bien abonos a los operadores, que esa era una de las cuestiones que decía antes, que la gente pues sí se quejaba, decir, ¿por qué está poniendo mi instalación y encima me venís y me cobras? Como que la cosa no anda bien. Esta cuenta, el saldo que queda después de pagar todo esto, ahí vamos a descontar un porcentaje, ¿no?, que de la cuenta, que eso lo vamos a diluir en los 6 meses siguientes para ir bajando mes a mes el cargo de complementario. Lo hacemos de esa manera, de ir mes a mes, para también no entrar en un problema de una variación muy fuerte en el cargo complementario. Si lo descontáramos en un solo mes, podríamos tener y bajamos completamente el cargo complementario a 0, ojalá, y al siguiente mes pudiéramos tener un gran salto de volver a la normalidad del cargo. Entonces, para darle, digamos, esa estabilidad al cargo, se decidió de esa manera. Y aquí, entonces, la cuenta general, el principio es que el beneficio a la demanda es directo en proporción al pago de la cuenta al pago del cargo complementario. Tal vez para adelantar el tema aquí es que vamos a descontar ese dinero en el cargo complementario a los tramos interconectores. Para, digamos, los que no conocen cómo es esta temática, digamos, los tramos interconectores se cargan a toda la demanda regional.
¿ya? Entonces, si bajamos ahí en el cargo complementario, pues distribuimos equitativamente a toda la demanda. La baja es en esa bolsa que provocan, digamos, los tramos interconectores, ¿no? O sea, el cargo de esos tramos. Esto es, digamos, lo de la bolsa o lo de la cuenta. De ahí ahora repaso muy rápido de lo que pudiera ser, lo que fue la consulta pública. La verdad es que, digamos, más que, digamos, la metodología, nos pareció que la participación en esta consulta pública era para aclarar algunas cuestiones, alguna temática que de fondo o paralela a la cuenta. Es decir, una de las cuestiones que nos decían es que la cuenta podría violar al Tratado Marco, uno de los principios del Tratado Marco. Y un poco era porque nos estábamos metiendo con los tramos nacionales. Entonces, ahí, digamos, los agentes o los operadores que participaron, se les aclaró efectivamente que la red de transmisión regional incluye tramos CIEPAC y tramos nacionales, pero es la red de transmisión regional, ¿sí? Y la red de transmisión regional, de acuerdo al Tratado Marco, quien establece las tarifas por el servicio de la misma es la Comisión Regional. Entonces, se les hizo esa aclaración. Me parece que no, digamos, no había esa claridad. Luego, sobre la remuneración de la RTR, aquí, digamos, de nuevo, ya esto lo había comentado antes, de que se aclaró que la remuneración, digamos, se basa en el valor esperado por indisponibilidad. ¿Por qué la RTR, digamos, se basa en eso? Bueno, porque actualmente solo tenemos un sistema o una línea que es, ¿cómo se llama? La CIEPAC, y que, digamos, no es a riesgo, sino que es planificada, las demás son a riesgo. Y entonces el IAR mensual para esas líneas es únicamente el BEI. Sobre la remuneración de la no RTR, ahí también estaban inquietos de qué íbamos a hacer con eso, y se aclaró que se eliminan los cargos y abonos a los transmisores y operadores en conceptos de CBT e IBDT, que es en estas líneas o tramos donde aparecen ellos. Sobre la remuneración de la línea CIEPAC, se aclaró que el IAR seguirá de igual forma, que los cargos complementarios serán reducidos con los fondos de la cuenta general. Aquí algunos la duda o la inquietud o un poco, digamos, la idea es que de repente podríamos duplicar, digamos, la remuneración a la línea CIEPAC, y no se trata de eso. Al final, el objetivo, como decía al principio, es favorecer a la demanda a través de que reduzca su cargo complementario. Bueno, hay, digamos, algunas otros comentarios sobre inquietudes de liquidez y solvencia de la cuenta. Ahí hay un capítulo dentro de la normativa que me parece importante, digamos, que los que, digamos, todavía tengan alguna duda, están bien claros los mecanismos de control y transparencia de esa cuenta. Ahí no, digamos, el EOR tiene que estar publicando mensualmente el movimiento de la cuenta. Está disponible para todos, no solo para los agentes, los operadores, los reguladores, sino para cualquiera que desee ver cómo es el movimiento de la cuenta. Va a estar disponible en la página del operador regional. Además, que también la CRIE se reserva una serie de acciones de verificación o auditoría para, digamos, el control de la misma.
Bueno, la verdad que hay algunas más comentarios. Puedo decir que, digamos, se acogieron de todas las que recibimos, las que consideramos pertinentes, y con eso pues se tiene la propuesta, digamos, que ya va a estar en aplicación. Esto es lo que yo traía para compartirles a ustedes como, digamos, el marco que fundamenta lo que ahora va a exponer el operador regional. Nos trae una cuestión interesante porque van a presentarnos un ejemplo de aplicación, ver todo el detalle de la normativa. Así que yo les agradezco su paciencia y ojalá tengamos la oportunidad al final de la presentación del operador regional de intercambiar ideas, o sea, a través de las preguntas escritas o las observaciones que ustedes quieran presentar. Así que muchísimas gracias, muy amables. Los dejo entonces con Rodolfo. Creo que va a estar también Claudia y Juan López.